origen y significado de los refranes y dichos populares. Y también, por así decirlo, elementos literarios afines, como vamos a ver paremia, vamos a ver ahí, no sé, pues, adagio, máxima, proverbio, son todos elementos. Le he comentado, ¿verdad? Ya en más de alguna oportunidad, que no se preocupen de repente si usted llega, por ejemplo, ya, hay un ejercicio y usted no sabe encasillar como de inmediato a una expresión si es un dicho o un refrán. La verdad es que en alguna oportunidad podemos decir que es como ambas cosas. Porque esto no es matemática, esto no es decir, por ejemplo, ya un resultado exacto. No, porque el lenguaje, ¿verdad? Es una disciplina que nos ayuda a comunicarnos mejor y que muchas veces son términos muy parecidos. ¿Ya? Muy parecidos. Y de todas formas, partamos definiendo refrán. El refrán es una paremia tradicional de origen y uso popular y por definición de autoría anónima, con intención didáctica, moral o incluso filosófica. ¿Ya? Eh, claro, tal vez, ¿no es cierto?, el punto que le da la, la razón de ser a un refrán es lo que estoy subrayando ahí. Entonces, en intención didáctica, moral e incluso filosófica. Cuando hablamos de didáctica, estamos hablando de una técnica de enseñanza. La mayoría de quienes hemos estudiado, por ejemplo, pedagogía o carrera afina, ¿verdad?, la pedagogía, ciertamente no se nos enseña la didáctica, por ejemplo, que el enseñar. Bueno, el refrán tiene también un fin didáctico, enseñar, mostrar un conocimiento nuevo, una verdad nueva. De hecho, la didáctica en su origen griego apunta un poco a mostrar una verdad distinta. Eso es la didáctica de los filósofos, ¿ya? Una intención de tipo moral. Eso apunta a las buenas costumbres, a lo que uno le dice, por ejemplo, la decencia. Ahora, eso también es evolutivo, ¿ah? No es lo mismo, por ejemplo, decencia en el 2021 que decencia en el 1900. Ya, ahora sí hago una alusión, pero como profe, digamos. De verdad lo digo, o sea, estoy ejemplificando, ¿cierto? A lo mejor los contenidos de las canciones actuales difícilmente habrían sido soportables en el 1900. ¿Se dan cuenta? Esta imagen, ¿verdad?, de una mujer liberada, ¿no es cierto?, que tiene algún tipo de conducta en el plano íntimo, ¿verdad? Y difícilmente habría sido objeto de una canción en el 1900, por ejemplo. Lo más probable es que habríamos sido tachados de inmorales, ¿se dan cuenta? Pero el tema es evolutivo. Y el idioma también es evolutivo. La tolerancia frente a algunos temas también es evolutiva. Por lo tanto, ¿verdad? Los refranes no escapan a eso. Y también de tipo filosófico, ¿verdad? Porque en la filosofía, como el arte del buen pensar, el amor al saber, ¿verdad? Eso significa el amor al saber, amor a la sabiduría, también muchas veces necesita de estos instrumentos, de estos elementos, de estas expresiones del lenguaje que le permitan hacer llegar formas de pensar, visiones, posturas, de repente consejos, de repente advertencias. Muchas veces los refranes, los dichos, las paremias, los proverbios, las máximas, los anónimos, todo eso apuntan un poco a que uno modifique conductas, que uno revise si algo está haciendo mal, por ejemplo. De ahí muchas veces viene el refrán. Por eso que yo les decía ayer, claro, ayer, que generalmente los refranes están o son muy usados por personas de las generaciones mayores. Claro, abuelos, tíos, abuelos, ¿verdad? Etcétera. Utilizan mucho los dichos o las frases hechas, por ejemplo, porque antaño se utilizaba bastante esta forma de expresarse. En algunos contextos puede encontrarse como sinónimo de dicho e incluso de proverbio. Si bien el dicho, esencialmente oral, abarca un significado más amplio, como conjunto de palabras que proponen un concepto cabal, agudo, oportuno o incluso malicioso, o bien una ocurrencia chistosa. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, en eso, yo lo quiero subrayar acá, tal vez hablamos de una diferencia un poco más evidente entre un refrán y un dicho popular. El refrán es un poco más formal, es más formal, es más didáctico, más educativo, moral, ético ya. En cambio, el dicho popular, que también tiene esa intencionalidad, pero es más vivo, es más espontáneo. Tiene elementos, como él dice, incluso maliciosos de repente. Eh, porque además de enseñar, también el dicho popular muchas veces tiene como objetivo hacer reír un poco.
bajo el prisma de una enseñanza, ¿ya? Por su parte, el proverbio, como el adagio y la máxima, suelen estar asociados a lo oculto, lo bíblico o lo oriental, ¿ya? Es más, por ejemplo, el proverbio, ¿es un dicho popular o un refrán? Está más cercano al refrán, ciertamente, ¿ya? Por la forma de la construcción del proverbio, etcétera, ¿ya? Eh, Ahora, por ejemplo, en términos, por ejemplo, de la Biblia, ¿ya? Si hablamos, por ejemplo, proverbios, les voy a poner aquí un ejemplo verbalmente, ¿eh? Bíblicos, si ustedes buscan acá, proverbios bíblicos, el libro de los proverbios, ¿ya? Algún ejemplo de proverbio bíblico, ¿eh? Del Antiguo Testamento. El que refrena su lenguaje protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Y esto sale en la Biblia, fíjense, lo estoy leyendo de una cita bíblica, Proverbios 13:3. Lo repito, ¿ya? El que mantiene prendido su micrófono no aprende. Eso lo dice la Biblia. Eso se lo digo yo, especialmente al tercer nivel básico de la noche. No, son bromas. Ya, repito el proverbio de verdad. Dice, el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Está buena, ¿eh? Claro, que también apunta, es parecido en la intención por lo menos al boca cerrada en nuestras moscas. Ya, es un ejemplo de proverbio bíblico. Ya, busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas y Él te mostrará qué camino tomar. Claro, evidentemente aquí tiene una gran intención religiosa, porque, por ejemplo, a alguien no creyente, ¿verdad? Esto no le haría mucho sentido. Pero a lo mejor podríamos reemplazar el buscar la voluntad de Dios para dar el sentido de la vida como sinónimo de reflexionarnos, ¿verdad? Antes de actuar, antes, ¿no es cierto?, de actuar a tontas y a locas, ¿verdad? Como lamentablemente hoy día se utiliza mucho eso. Bueno, reflexiona. Ya. Un último. Ya, porque el Señor da sabiduría, conocimiento y ciencia, brotan de sus labios. O sea, ahí se asocia, ¿verdad? Que, de acuerdo a esta mirada, que en la sabiduría, ya, el origen de ella deriva justamente de la esencia de Dios. Evidentemente, los proverbios de la Biblia ciertamente tienen carácter religioso. La bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. En el fondo es esperar confiado que Dios me proveerá. De hecho, eso es un dicho, por ejemplo, o un proverbio que yo se lo he escuchado incluso a gente no creyente. Dios proveerá, por ejemplo. Tranquilo que Dios proveerá. Evidentemente eso nace del mundo creyente, pero que de alguna forma ha traspasado esta barrera entre lo creyente y lo no creyente, ¿verdad? Y se transformó en un proverbio general. Bueno, les dejo a ustedes esa inquietud, ¿verdad? Que dentro del libro de los proverbios del Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de lo que estamos hablando acá. Obviamente el objetivo de la clase no va por el lado religioso, sino por el lado del lenguaje, pero ahí tenemos varios ejemplos que podemos tomar y ir comprendiendo de qué se tratan los proverbios. En suma, en el ámbito de la lengua castellana o idioma español, el refrán es por antonomasia, es decir, por eh, ejemplo contrario, ¿verdad? La paremia más representativa de la sabiduría popular. Esto también es importante, ¿ya? El refrán es por antonomasia la parema más representativa de la sabiduría popular. ¿Se dan cuenta? De hecho, la sabiduría popular se nutre precisamente de estos refranes. ¿Cómo yo sé, por ejemplo, cuál es la sabiduría popular? La sabiduría popular, ¿verdad? En el fondo se manifiesta por los dichos, por los refranes, por estas expresiones, ¿verdad? Que son validadas con el tiempo o por el tiempo. Un ejemplo de lo que estamos hablando, que repito que podría ser encasillado en cualquiera de estos ejemplos, ¿verdad? Y sería, o de esta clasificación o tipos, sería camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, por ejemplo. Que apunta más bien a no dejarse estar, a renovarse en el éxito. También se podría entender como una manera, ¿verdad?, de impulsar la constante el perfeccionamiento en todos los rubros. En el ámbito profesional, por ejemplo, claro, uno se recibe y tiene un título, ¿verdad? Pero no es suficiente muchas veces eso. El tema es estarse renovando. Si a mí me preguntan, por ejemplo, hoy día, este profesor que le está hablando, 2021, de lo que aprendió en la universidad, en mi primera carrera,
¿Qué cosas yo enseño en forma literal? Son las menos. Son las menos. No me imaginaba en esa época, ¿verdad?, que iba a estar enseñando a través de un medio como el que estoy hablando ahora, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Eso uno lo va aprendiendo con el tiempo, en la práctica. Pero, pero, pero no se me libren, en verdad, de estudiar, porque en la cantidad de estudios, el estudio formal, la lectura, la diversidad de temas que uno puede manejar, te va dando un background o un bagaje cultural importante, muchachos. Claro. No, o sea, porque yo también he escuchado por ahí, no importa estudiar porque yo lo aprendo en la vida. Sí, por supuesto, el aprendizaje cotidiano es importante, evidentemente que es así. El aprender, ¿no es cierto?, de la vida misma. Pero evidentemente, claro, por ese punto de vista, entonces el estudio no tendría sentido. Entonces, todo lo aprendemos por experiencia propia, ¿no? Es que necesariamente hay un tema teórico, ¿verdad?, que te lo da justamente el estudiar. Y justamente yo creo que entre las cosas que a ustedes los impulsan a tomar estos cursos, ¿verdad?, de validación de estudio y recuperación educacional, es precisamente un poco eso, ¿ya? Un poco eso. Bueno, ya. Ahora, dentro de los refranes, ¿verdad?, o palabras, conceptos asociados a los refranes, tenemos estos cuatro, que ayer se los comentaba aquí, quiero explicar algunas cosas o reforzar otras. La paremia, frase de origen popular, repetida tradicionalmente de forma invariable. Ya la paremia por lo general no cambia de un tiempo a otro, en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza, particularmente la que está estructurada en verso y rima, en asonancia o consonancia. ¿Ya? En asonancia o consonancia. Claro, porque la paremia, ¿verdad?, puede expresarse como una pequeña poesía breve, una estrofa, un coro, como lo que está ahí al lado. Quien le manda al sopilote salir al campo a volar. Si en su casa metidote, nada le puede pasar. Claro, ¿verdad? Yo aquí estamos haciendo rimar sopilote con metidote. ¿Ya? Volar con pasar. ¿Ya? Tengo un eco, muchachos. ¿Cómo se dice paren los micrófonos en creol? Es que ese eco me distrae. ¿Eh? Entonces no puedo evitar distraerme con eso. Disculpen. A lo mejor no sé si a otros profesores les pasa, pero a mí me afecta eso. De verdad se los digo. Porque yo no voy repitiendo como una grabadora lo que estoy diciendo, lo voy pensando. Pero por eso siempre les insisto que los micrófonos calladitos, ¿ya? Porfa, chicos. Hágalo como un favor a este viejo pañoso que soy yo. Los micrófonos silenciados, ¿ya? Por favor. Bueno, el anónimo, que nos lleva el nombre de su autor. Eso es anónimo así en términos generales. Anónimo que no se sabe quién lo escribió. Se aplica también a las personas de nombre no conocido. ¿Ya? El soldado anónimo. No sé, pues el 21 de mayo, ¿verdad? Que hace poco tuvimos la celebración, ¿verdad? O la conmemoración, mejor dicho. Arturo Prat salta al abordaje acompañado de un marino que cayó al agua y se perdió, ¿verdad? Se ahogó. Bueno, ese es anónimo, no se supo quién fue. ¿Ya? O también puede ser al secreto de la persona que oculta su nombre. Bueno, este último elemento se acerca a lo que estamos hablando acá. Tanto así que a veces la palabra anónimo se utiliza justamente para referirse a un refrán, ¿verdad? O una expresión que no tiene autor, ¿no es cierto? Eh, a ver, supongamos, uno de los que viene más adelante. A caballo regalado no se mide el diente. Supongamos ya, anónimo español. Hay anónimo, además de decir, ¿no es cierto?, que es un término, ¿verdad?, sin autor o una expresión sin autor, ya se está refiriendo como a la expresión misma. Entonces, por eso la palabra anónimo, en este sentido, después se empezó a tomar casi como un sinónimo de refrán, un anónimo, anónimo francés, por ejemplo, un dicho de Francia, ¿ya? Entonces, y ahí hay que distinguir, ¿verdad?, dos elementos importantes, ¿ya? Uno, por ejemplo, que sería el anónimo que se da por naturaleza en forma anónima, como son los dichos populares, los refranes, etcétera. Es una parte. Y por otro lado, ¿verdad? El refrán, ¿no es cierto? O la obra, que hay una intencionalidad de que permanezca anónima, es decir, sin autor conocido. ¿Ya? Eso también es importante. O sea, en lo que estamos hablando acá, no es un anonimato intencionado, como fue la obra, por ejemplo, de la Edad Media Española,
o edad media europea, digamos. Ahí la mayoría de los autores, ¿verdad? Eh, lamentablemente, ¿no es cierto? No sé, no sé si lamentablemente, pero específicamente ellos no quisieron colocar sus nombres. ¿Ya? Colocar sus nombres. Ahora, el proverbio. El proverbio es un hijo, es un tipo de un hijo. ¿Ves? Esas son las cosas que me distraen, ¿ves, muchachos? El proverbio es un tipo de paremia, definido como enunciado sentencioso de origen conocido, o a menudo con autoría, cuyas características más claras son la antigüedad, el tono grave y el uso preferentemente culto. ¿Cierto? Por eso lo que yo de antes partí dándole o leyéndole proverbios de tipo religioso del Antiguo Testamento. El proverbio no es popular. Puede recoger sabiduría popular, experiencia, conocimientos validados como el adagio, por ejemplo, conocimientos validados por el uso, por la cotidianidad. ¿Ya? Pero el proverbio es más bien culto, es más bien filosófico, religioso, etcétera. ¿Cierto? Entonces, así como delante les leí proverbios religiosos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora me voy a permitir leerle algún tipo de proverbios que no son de índole religioso, sino que más bien filosóficos. Ya. Por ejemplo, proverbios chinos sobre sabiduría. Aquí yo ya tengo algunos. Por ejemplo, antes de ser un dragón, hay que sufrir como una hormiga. Es proverbio chino. Lo repito. Antes de ser un dragón, hay que sufrir como una hormiga. O sea, antes de ser poderoso como un dragón, es necesario pasar, ¿verdad?, por la experiencia de ser débil como una hormiga. Cuando tres marchan juntos, tiene que haber uno que mande. Buena. Cuando tres marchan juntos, tiene que haber uno que mande. Es decir, siempre hay la necesidad de que hay un liderazgo ahí. El agua hace flotar al barco, pero también puede hundirlo. Qué bueno este proverbio. El proverbio chino. El agua hace flotar al barco, pero también puede hundirlo. Claro, porque sin el agua, el barco no puede navegar. Bueno, entonces, se cae madura, ¿verdad? Pero en un mar tempestuoso, el agua, esa misma agua que permite al barco navegar, también lo puede hundir. Entonces, ¿eso qué te está diciendo? Que un factor que puede hacerte útil en un momento dado, pero ojo, que también puede ser tu perdición. Por ejemplo, el dinero. ¿Ya? Por ejemplo, la diversión sin responsabilidad. Claro, la diversión sana, ¿verdad? Responsable, evidentemente necesaria. Pero si uno la practica sin responsabilidad, por ejemplo, en tiempo de pandemia, ¿verdad? Evidentemente puede ser tu perdición. El que hace el bien a los demás hace el bien propio. Claro, porque a la larga es generalmente una persona que se destaca por hacerle bien a otros, eso a la larga, ¿no es cierto?, se cosecha a favor de uno, porque va a tener, ¿no es cierto?, mejor concepto de la persona de sí mismo, ¿verdad? En un momento va a tener reciprocidad. Yo he escuchado de repente esa expresión, yo no ayudo a nadie porque nadie me ayuda a mí. No, esa es una muy equivocada, muchachos. Yo no ayudo a nadie porque nadie me ayuda a mí. No, no para nada. Yo creo, ¿verdad?, que siempre yo me voy, mejor dicho, ¿cierto? Hoy por ti, mañana por mí. Yo siento que a la larga incluso es hasta más inteligente que lo primero. Porque siempre en un momento dado, toda persona va a requerir ayuda de alguien o de algo. Independiente de lo humilde o de lo modesto que puede ser la ayuda de ese alguien. Otra idea, por ejemplo, en esta misma línea, si pueden leer en un momento dado el Desiderata. Desiderata, ¿ya? Ese poema anónimo inglés, ¿verdad? Que va señalando distintos elementos, algunos religiosos, pero algunos de vida también. Entonces, una parte del Desiderata dice, acepta con humildad el consejo de los sabios y de la voz de los años, dice. El consejo de los sabios y la voz de los años. Porque siempre te encontrarás, ¿verdad?, con personas que te pueden aportar, incluso aquellos que saben menos que tú. Interesante, ¿eh? Interesante. ¿Ya? Apaga los micrófonos cuando el profesor está hablando, porque así aprenderás más. Oye, ese es un buen proverbio, ¿eh? Lo voy a anotar como mío, lo voy a patentar, ¿ya? Esto lo dijo el profesor César Calderón a las 20:37 minutos de este día miércoles. Si apagan los micrófonos, aprenderás mejor. Lo voy a poner entre comillas y lo voy a poner ahí, ¿no es cierto?, en un marco allá. ¿Ya? ¿Cómo saben cómo usar si me hago famoso gracias a ustedes, pues, muchachos?
¿Ya? Que no pagan nunca los micrófonos algunos. Bueno, después, adagio, y no lo pagan, pues. Ya, un adagio es una expresión corta, fácil de memorizar, que contiene algún elemento de conocimiento o experiencia importante, considerado cierto por mucha gente, y o que ha ganado cierta credibilidad a través de su uso continuado, ¿ya? De su uso continuado. Entonces, claro, de hecho, el conocimiento, ¿no es cierto?, eh, ganado a partir de la experiencia, muchas veces aparece ahí en los adagios. ¿Mm? De los adagios. No es un conocimiento científico, eso también yo lo explicaba, me parece que ayer. No es un conocimiento científico, no es un conocimiento duro, no proviene de la ciencia exacta. ¿Ya? El adagio recoge conocimientos de la experiencia, de la experiencia. Por ejemplo, bueno, ya lo nombré, ¿verdad? Pero más o menos para que sepan ustedes. Eh, Norte claro, sur oscuro, aguacero seguro, por ejemplo. Y ahí tenemos, ¿verdad?, un ejemplo. Claro, porque uno sabe, ¿verdad?, que cuando se ven nubes en dirección hacia Valparaíso, en el caso de Quillota, por ejemplo, es que se viene la lluvia, ¿ya? Desde el sur, ¿ya? Ya, círculo en el sol, aguacero o temblor, ¿ya? Círculo en el sol, aguacero o temblor. Círculo en la luna, novedad ninguna. Ya. Este otro ejemplo, más vale ser cabeza de ratón que cola de león. Un adagio, ¿verdad? Verdad o mentira no hay feas, solo mal arregladas. Buena. Verdad o mentira no hay feas, solo mal arregladas. No hay mal que por bien no venga. ¿Ya? Lo que no mata, engorda. Buenas también. ¿Ya? Lo que no mata, engorda. Aquellos que se paran por nada, caen por cualquier cosa. O sea, si usted se fija, si uno lo lee así, sin analizarlo mucho, ¿verdad? El adagio sería como una forma de refrán. ¿Ven? Si lo que lo hace la diferencia, el adagio, es que el adagio, ¿verdad?, apunta más bien hacia como un conocimiento validado por la experiencia. ¿Ya? Eso es como lo hace distinto al adagio de por así decirlo, del refrán o del dicho popular. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos tres ejemplos de ejercicio de aplicación, ¿verdad? Definición de refrán, diferencia entre refrán y proverbio, y qué se entiende por paremia, y de un ejemplo de eso. ¿Ya? Entonces ustedes, ¿verdad?, tomen ahí estas preguntas y necesariamente tienen que volver a esta diapositiva o a la anterior, ¿verdad? Si queremos, ¿verdad?, definir refrán, diferencia entre refrán y proverbio, etc. ¿Qué se entiende por paremia? Vuelvo acá, y ahí tenemos la definición de paremia. ¿Ya? No hay problema que escriban esa definición, pero traten de no ser tan literales. Repito, muchachos, porque a veces no soy claro para decir lo que yo digo. Estos ejercicios no se mandan. No se mandan para algunos de ustedes porfiadamente o que, con buena intención, ¿eh? Yo lo digo, yo no dudo de su intención, pero sí no siguen las reglas un poco. Los ejercicios de aplicación no se envían, solamente se envía la pregunta esencial, ¿ya? Porque me ha pasado, ¿verdad?, que gente de este curso, fundamentalmente el tercer día de la noche, me manda una cantidad enorme de cosas. Y yo tengo que estar buscando la pregunta esencial. No, pues si los ejercicios de aplicación no se envían. Ya, eso se hace, ustedes lo mantienen, ¿verdad? Y yo siempre he dicho que la ventaja de eso, ¿cierto?, sería esto, que nosotros utilizamos las preguntas como una suerte eh, de insumo frente a las pruebas esenciales o a las pruebas mensuales, ¿ya? Así que le doy esa recomendación. Pero las preguntas de reforzamiento no se envían, ¿ya? Se hacen nomás. De todas formas, si ustedes necesitan alguna ayuda con respecto a cómo enfocarlo, me hacen la pregunta, pero la pregunta tiene que ser puntual. No me sirve que me digan, profesor, no entendí la clase entera, ¿ya? Porque de verdad, hacer una tutoría telefónica es muy largo y es muy engorroso. Yo la hice en algún momento, ¿ah? Yo hice en algún momento tutoría telefónica, pero la verdad es que este momento no están los espacios para hacerlo, ¿ya? Pero sí consulta, por ejemplo, profe, ¿qué significa paremia, por ejemplo? Ya, ahí le puedo dar una aplicación de paremia. ¿Cuál, profe, cuál es la diferencia entre adagio y máxima? O entre proverbio y refrán. También lo puedo ayudar, ningún problema. ¿Eh?
Pues si me dice, profesor, no entendí qué, es lo que, qué son los refranes y los dichos populares, en el fondo no entendí la clase. Ya ahí me complica más porque yo no puedo estar haciendo a usted una clase por teléfono o por mensaje de voz entera. ¿Ya? Sí recibo con mucho gusto, como a muchos les he ayudado, ¿verdad? Preguntas puntuales, por favor, que no se les olvide, chicos. No seamos tosudos en ese aspecto porque de verdad que eso no ayuda. Va como empobreciendo un poco la relación profesor-alumno, ¿ya? Bueno, creo que es un dicho popular. Un dicho o frase hecha es un conjunto de palabras que se da al expresar algo que no coincide con el sentido literal de las mismas. Pueden aparecer como sinónimos del modismo o la locución adverbial. ¿Ya? El dicho popular, ¿verdad? Como dije antes, tiene esa carga folclórica, ancestral, cotidiana muchas veces, a veces maliciosa, a veces chistosa, pero que está al servicio de una enseñanza. Por ejemplo, ya en boca cerrada no entran moscas, que tiene que ver, ¿verdad?, con lo necesario que a veces callar en un momento oportuno, ¿ven? En casa de herrero, cuchillo de palo. Es decir, cuando una persona tiene en un momento dado, ¿verdad?, la intención, ¿no es cierto?, de destacarse en algo y de repente falla en algo, por ejemplo, de su misma labor, de su misma profesión. Supongamos, por ejemplo, que un mecánico, su propio vehículo estuviera malo y no lo sepa arreglar, por ejemplo. O también se aplica cuando el no sé, pues el doctor en una materia dentro de su propio hogar, alguien no domina esa materia. Si un profesor de matemática, alguno de sus hijos, ¿verdad?, fuera malo para las matemáticas, que puede darse, ojo, ¿eh? Puede darse en ese sentido. ¿Ya? Otro, ¿verdad? A caballo regalado no se le mire el diente. El consejo, ¿cierto? Cuando si tú estás recibiendo o si estás recibiendo un regalo, no te pongas a cuestionar la calidad del regalo que te están entregando. ¿Ya? Me esperan un pequeño segundito, muchachos, no muy largo. ¿Ya? Que tengo una cosa aquí. Segundito. Estoy aquí, ¿ah? ¿Eh? Al tiro. No se vayan. Disculpen esto. Ya no, si no importa, si cuánto se llama, si está bien que me estén escuchando. ¿Ya? Eh, y puede ser, yo silencié mi computador, ¿ya? Pero no silencié mi micrófono. Si era para que me supieran que yo estaba acá, ¿ya? Ya. Cualquier mensaje, Víctor, vía WhatsApp me lo va a hacer, me lo va a transmitir, ¿ya? Tuve que hacerlo, muchachos, porque de verdad no me complicaba la concentración. Disculpen, pero no me quedó otra. Eh, de verdad, a mí, a lo mejor es una pifia mía, lo reconozco, pero a mí los ruidos paralelos me complican, porque me sacan de lo que estoy explicando, ¿ya? Así que me disculpan, pero que no me quedó otra. No, la bulla no paraba nunca, ¿ya? Bueno, los dichos populares poseen la misma intencionalidad que un refrán, por lo general de carácter crítico o moral. Ya el dicho popular, ¿no es cierto?, tiene la misma intencionalidad de un refrán, pero sin embargo, ¿no es cierto?, tiene un carácter crítico, moral, ¿verdad? A veces acusativo, a veces de advertencia o de compartir una experiencia, también puede ser, ¿ya? Ya, por ejemplo, ahora, ¿en qué instante se produce o de forma correcta el uso y contenido de los refranes? ¿Ya? En el uso de la lengua española, el término refrán, que viene del francés refrain, sentencia corta, ha conocido una gran difusión hasta el punto de desplazar al proverbio, ¿ya? Idea que se asocia a una paremia culta como los proverbios bíblicos u orientales. Así, el refrán, parema popular o popularizada, aparece en obras de autores clásicos como Gonzalo de Berceo, el arcipreste de Hita, Don Juan Manuel, Alfonso X el Sabio o el propio Miguel de Cervantes.
Aquí en el Quijote asegura por boca de Quijano que, comillas, los refranes son sentencias breves sacadas de la experiencia y la especulación de nuestros antiguos ancianos. ¿Ya? Bueno, lo que pasa es que el Quijote, como lo dije en su oportunidad, ¿verdad? Es tal vez, ¿no es cierto?, una de las obras en castellano más conocidas. De hecho, después de la Biblia, sépanlo, que el libro, ¿no es cierto?, que en castellano más que conocido, ¿ya? Y vendido e impreso el Quijote, de Miguel de Cervantes. Yo les contaba en otra oportunidad, ¿verdad?, que el día del libro, esto que pasó el 16 de abril, ¿verdad?, día del libro. Eh, bueno, ese día, entre otras cosas, es que ahí se recuerda el fallecimiento de Miguel de Cervantes, ¿ya? Miguel de Cervantes y Saavedra. Bueno, en este libro, la aventura del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? En otro aspecto, que el objetivo del libro no es enseñar lo que son los refranes, por supuesto, pero hace definiciones, entre otras cosas, de los refranes. Y ahí coloca esa primera. Los refranes son sentencias breves sacadas de la experiencia y especulación de nuestros antiguos ancianos. ¿Ya? Eso es una definición que Cervantes da dentro del Quijote. Otra, también del Quijote. El refrán es una sentencia breve sacada de la luenga y discreta experiencia. Entonces ahí tenemos dos definiciones de refranes que se extraen del texto del Quijote de la Mancha. ¿Ya? Los refranes son sentencias breves sacadas de la experiencia y especulación de nuestros antiguos ancianos, primero. Y segundo lugar, el refrán es una sentencia breve sacada de la lengua y discreta experiencia. Ambas definiciones, en todo caso, apuntan a que el refrán surge de los años, de la sabiduría que dan los años. Ambos. Lo que pasa es que en la primera definición es como más explícito que estamos hablando de la experiencia, ¿no es cierto?, de los ancianos, etcétera. Dice, la experiencia y especulación de nuestros antiguos ancianos. Ignoro por qué habla de nuestros antiguos ancianos, porque desde mi punto de vista, anciano en esencia es antiguo, ¿ya? Pero a lo mejor para poner de mayor relieve el hecho de que son personas de más edad, puede ser, ¿no es cierto? Porque a mí me suena una cierta redundancia decir antiguo anciano. Es como decir un anciano viejo, por ejemplo. Es una redundancia, ¿no es cierto? Bueno, pero ahí tenemos dos definiciones de refranes que dan o sea, no el Quijote, ¿ya? Cervantes dentro del Quijote, el libro El Quijote de la Mancha. Para muchos, uno de los libros más geniales que han existido, ¿ah? Quijote es un verdadero manantial de conocimiento, de subgéneros, ¿ya? Porque dentro del... A ver, si uno, por ejemplo, el Quijote lo lee como una novela lineal, ¿no es cierto? Obviamente es un señor, ¿verdad?, que se volvió loco porque leyó muchos libros de caballería, ¿verdad? Y después, ¿no es cierto?, en un momento dado perdió la razón, se creyó que él mismo era un caballero andante y se empezó a deambular por su región, ¿no es cierto?, en compañía de un escudero que encontró que era Sancho Panza, etc. Después finalmente fallece y es obligado a aceptar su locura, etcétera. Si uno lo lee de forma lineal, o sea, como un libro común. Pero la verdad que el Quijote, uno al interior del Quijote tiene muchos elementos didácticos, crítica de época. El Quijote, ¿no es cierto?, también habla también como de historias dentro de la historia, cosa que fue una gran novedad en los tiempos que Cervantes escribió. Coloca como historias secundarias dentro de la historia del Quijote. ¿Se dan cuenta? Por eso que es una obra que antes, por lo menos, era una obra obligada de lectura en enseñanza media, por ejemplo. Muchas personas, eh, muchas eh, generaciones de estudiantes, ¿verdad? O gozaron o al mismo tiempo sufrieron con el Quijote. ¿Ya? Bueno, su estructura suele ser pareada y recurren tanto a la prosa y verso como a figuras literarias para facilitar su perpetuación oral. ¿Ya? Su perpetuación oral. Claro, porque los refranes, si tienen cierto, por ejemplo, ritmo poético, ¿verdad? Si tienen cierto ritmo poético, los refranes también se puede dar esa facilidad para que la gente los retenga, ¿verdad?
El ya tan mencionado norte claro, sur oscuro, aguacero seguro, hay una rima ahí. Ese ejemplo del sopilote que hablábamos en la primera diapositiva también rima, por tanto uno se lo puede aprender con más facilidad. El ave de paso, cañazo, ¿cierto? También, ¿ves? Entonces, cuando generalmente la rima ayuda a la memorización, a retener, ¿verdad? El sentido, ¿cierto? O los dichos de el, por así decirlo, de ese refrán, ¿ya? Bueno, hasta aquí alguna consulta, chicos, chicas, alguna duda o algún aporte, ¿no es cierto? Desde a lo mejor de su propia experiencia. Bueno, el refranero agrícola. Esto en realidad obedece a España. Obedece a España. El refranero agrícola es un compendio, corpus o catálogo de refranes, dichos, adagios, máximas o sentencias relacionados con el medio rural, el campo y las labores agrarias. Pueden aparecer mezclados con selecciones meteorológicas, agronómicas, cinegéticas e incluso gastronómicas, en el contexto general del refranero. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, miren, hoy día en la mañana, justamente a los chicos del tercer nivel básico de la mañana, ¿verdad? Les comentaba que cinegéticas significa en torno a la casa, ¿ya? Relativo a la casa, ¿no? Relativo a la caza. Caza con Z, a la acción de cazar animales, por ejemplo. Ustedes saben que hoy día esa práctica, por el tema del animalismo ecológico, todo el asunto, ¿ya? A la caza. Está bastante restringida, ¿verdad? Pero en tiempos antiguos no. Era una, por ejemplo, incluso nobles reyes, por ejemplo, cazaban, ¿verdad? Animales como jabalí, zorro, ¿cierto? Etcétera. Una suerte así como de evento, ¿ya? La cacería en Inglaterra, por ejemplo, la cacería de la zorra, ¿ya? Era hasta liderada por reyes, ¿cierto? Que perseguían a estos animalitos, ¿cierto? Hasta darles muerte, como una suerte casi de tipo deportivo, ¿ya? Bueno, hoy día afortunadamente se ha evolucionado en ese aspecto, ¿verdad? Y es bastante, eh, se consideró, ¿verdad? Bastante cruel ese tipo de acciones, ¿verdad? Y hay una reprobación social. Bueno, el refranero agrícola español deriva un poco de eso, ¿ya? De temas meteorológicos, es decir, estado del tiempo, la atmósfera, etcétera, agronómicos, relacionados específicamente con la agricultura, cinegéticos, relativos a la casa, e incluso gastronómicos. Gastronómico es el tema de las comidas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo siempre tengo que recurrir a mi celu porque no alcanzo a ver las letras que están ahí, para transmitírselas a ustedes, ¿cierto? Eh, el refranero agrícola, ahí, por ejemplo, tenemos una imagen, ¿no es verdad?, de unos bueyes, ¿verdad? Eso acredita ciertamente la presencia, ¿verdad?, de elementos de tipo ganaderos en el sentido de ese refrán, ¿ya? Por ejemplo, este que estoy leyendo acá es de los bueyes de este señor, ¿no es cierto? De este campesino ahí. Quien por agosto ara, riqueza prepara. ¿Ya? Incluso ahí ustedes lo voy a adelantar un poquito igual. ¿Ya? Quien por agosto ara, riqueza prepara. Este caballero, ¿verdad? Se está imaginando lo que va a ganar, ¿ya? Lo que va ganando, ¿verdad? Con el dinero de la cosecha. ¿Ve? Está sudando, ¿no es cierto? El sol abrasador ahí, está ahí con sus huellos separando el campo, pero está pensando en la plata que va a ganar. Entonces, quien por agosto ara, la acción de arar, riqueza prepara. Y aquí al lado dice agua de enero, cada gota vale un dinero. Agua de enero, cada gota vale un dinero, dice ahí. ¿Ya? Cada gota vale un dinero. Entonces, ¿por qué motivo? Porque en algunas partes no llueve en enero. Entonces, en el caso que sí pase eso, ¿ya? La lluvia, ¿no es cierto? En el mes de enero, que en Chile, por ejemplo, sería verano, ¿verdad? Bueno, en algunas partes de España tampoco llueve en enero, pero si lo hace, va a provocar, ¿verdad?, que haya buenas cosechas por el agua, ¿verdad?, inesperada que llegó, ¿ya?
Entonces, eso, por ejemplo, son elementos del refranero agrícola. Ahora, se le atribuye a don Francisco Rodríguez Marín la creación del primer de uno de estos compendios de refranero agrícola, ¿ya? Ya, aquí acá tenemos otros dos, que también se les voy a leer la leyenda que dice abajo, ya, el tema del arbolito ahí, ¿no es cierto? Ya dice ahí, si un instante debe quedar, perdón, leí mal. Ni un instante debe quedar la nieve sobre el olivar. Ni un instante debe quedar la nieve sobre el olivar. Claro, porque en España, como buena zona mediterránea, ¿verdad? Los olivos son símbolos de riqueza. Piensa usted que la aceituna, ¿verdad? Es un importante producto de la agricultura mediterránea, ni siquiera española. En Grecia, por ejemplo, ancestralmente siempre los griegos han exportado su aceituna. Algunas partes de, por el otro lado del mar Mediterráneo, de Fenicia, incluso Palestina, también hay importantes olivares. Entonces, ya, si cayó nieve, ustedes saben que la nieve con su bajísima temperatura, ¿verdad? Puede provocar daños en los árboles. Especialmente ahí estamos hablando de los olivos, entonces ahí implica que la persona tiene que ocuparse. Eso también es un consejo a nivel de los problemas, ¿verdad? De la persona en su vida, no solamente con respecto a los olivos, ¿cierto? Ni un instante debe quedar la nieve sobre el olivar. Eso dice ahí. ¿Ya? Y al lado, este señor que está bebiendo ahí, ¿no es cierto?, con su cuero, bota de cuero, ¿verdad? Dice, uva que buen sol sazona, vino bueno proporciona. Repito, uva que buen sol sazona, vino bueno proporciona. Claro, porque cuando la uva permanece más tiempo en la parra, ¿verdad? Sufre la acción del sol y adquiere tanto, disculpen, un color como un gusto distinto. Entonces, eso te llama, ¿verdad?, a no apresurarse tanto en cortar la uva, sino que más bien que permanezca en la parra, ¿verdad?, para que tenga un gusto distinto, tanto la uva como el vino o mosto que da origen. Ya, entonces, cuidado, pero porque eso puede ser un refrán. Para hacer un llamado, ¿verdad? Muchas veces a esperar un poquito el ímpetu, ¿verdad? Y dejar, ¿verdad?, que el proceso siga por sí mismo. Y después, por ese motivo, tener acceso a un buen producto. ¿Ya? Como dice ahí, ¿no es cierto? Uva que el sol sazona, buen vino proporciona. Bueno, aquí también quedan más ejercicios de aplicación, ¿no es verdad? Por ejemplo, que se entiende por anónimo, un ejemplo. Ya, ahí hablamos de anónimo como sinónimo, mira, anónimo como sinónimo, una suerte de cacofonía, dije. Ya, un anónimo como sinónimo de refrán. ¿Mm? Eh, tiene, fundamentalmente en el anónimo, ustedes tienen que entender ahí que es una expresión cuyo autor no se conoce. ¿Mm? No se conoce. Mira, les voy a dar algunos ejemplos. Después, nuevamente, aquí me voy a valer de la tecnología. Por ejemplo, estoy buscándolo, anónimos franceses, por ejemplo. Anónimos franceses. Ya. Entonces, si ustedes lo buscan así, ¿ya? Le van a aparecer distintos eh, anónimos, ¿verdad? Que tienen que ver con la eh, cultura francesa. Por un cachito, un segundito. Ya. Cuando más oscura esté la noche, más cerca está el día. Cuando más oscura se presenta la noche, más cerca está el día. Es decir, cuando la madrugada está muy oscura, ¿verdad? Quiere decir que pronto va a aclarar. Ya. Me parece que lo dije ayer, ¿verdad? Para que también me lo colocan como un anónimo francés. Quien tiene un amigo, tiene un tesoro.
pero quien tiene un tesoro tiene muchos amigos. Al médico y al confesor no le mientas que es peor. Miren, de verdad yo no sabía que era de origen francés. Al médico y al confesor, es decir, al sacerdote, no le mientas que es peor. Claro, porque si uno va a un doctor, por ejemplo, y el doctor le dice, ¿a dónde le duele, etcétera? Y uno le empieza a decir como mentira, difícilmente te va a poder curar, ¿no? ¿Verdad? Ya. Y quienes practican, ¿verdad?, el sacramento de la confesión o reconciliación, ¿no es cierto? Evidentemente, difícilmente, bajo esa óptica, pues, difícilmente, ¿no es cierto?, se va a obtener el perdón de Dios, ¿verdad?, si uno le miente, creo yo. ¿Ya? No es mi campo la parte de fe, pero eh, generalmente el que yo me acuerdo, ¿verdad? Es que en la confesión generalmente uno tiene que decir la verdad, o, por ejemplo si fuera una confesión de tipo judicial, evidentemente siempre decir la verdad es mejor, ¿ya? Entonces ahí, ¿qué se entiende por anónimo? Y un ejemplo de eso. Después, ¿qué se entiende por adagio? Recuerden que el adagio es también un refrán, también un dicho, pero que tiene que ver fundamentalmente con, es que expresa conocimiento, validado por la experiencia, validado por la cotidianidad, validado por, no sé, por los hechos. Yo siempre lo he dicho, ¿eh? Muchos de estos adagios están basados más que en el conocimiento duro, es como en coincidencias, ¿ya? En cosas fortuitas, que con el tiempo, ¿verdad? La gente de tanto presenciarla ya se, se tiene como indiscutible, ¿se da cuenta? Un ejemplo de ello, ¿verdad? Es eh, este temita, por ejemplo, a ver, cuando hay terremotos, por ejemplo, al poco tiempo, si está nublado, sale el sol, por ejemplo. Desde la ciencia exacta nos dicen que eso no tiene relación. Un momento telúrico, ¿verdad? Con que hay un día de sol. Pero quienes nos acordamos de los terremotos, ¿cierto? Por lo general pasa eso. O que si un terremoto en la tarde-noche tiende a oscurecerse antes. Tampoco hay una relación, porque el día y la noche tiene que ver con el efecto de rotación. No tendría que ver, ¿verdad?, con la parte atmosférica, no sé, o que la liberación de energía que tiene un terremoto. Bueno, el adagio, ¿verdad?, es un dicho que apunta hacia una verdad validada por la cotidianidad, por la experiencia. Ahora, en su opinión, ¿qué diferencia existe entre refrán y dicho popular? ¿Qué diferencia existe entre refrán y dicho popular? Son muy parecidos, pero hay una diferencia. Les doy una pista, tiene que ver con el lenguaje. Con el lenguaje, ¿ya? Averigüe cinco ejemplos de refranes. Cinco ejemplos de refranes. La 9, averigüe cinco ejemplos de dichos populares. Colóquelo a través del buscador, ¿verdad? Ejemplos de refranes, dichos populares. Ya, y aquí, esto de repente es bueno a lo mejor basarse en el Power, el PPT. Dice, ¿qué definición de refrán entrega Miguel de Cervantes en su obra El Quijote de la Mancha? ¿Ya? Entonces, ¿verdad? Nosotros volvemos a esa diapositiva. Entonces tenemos acá que, aquí tenemos dos, ¿ves? Entonces la diapositiva 6, ya. Ahí tenemos dos. Yo las marqué, ¿verdad? Usted también puede hacer algo parecido. Los refranes son sentencias breves, es una, y después el refrán es una sentencia breve también sacada de la lengua y larga experiencia. Yo tiendo a leer luenga como si dijera lengua, pero no, luenga es larga. ¿Eh? Esto significa larga. Luenga, eso significa larga. ¿Ya? Pero como a veces uno que está bromeando le dice la luenga a la lengua, entonces por eso yo la asocio, pero no, es larga, ¿ya? Ya, perfecto. Lo que sí me deben ahora enviar, no sé si ahora, pero hasta el viernes, hasta las 10 de la noche, según nuestra normativa actual, ¿no es cierto? Es la pregunta esencial número 13, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo estudiado, ¿cuál es el uso principal de los refranes en la vida cotidiana? ¿Para qué se usan los refranes? Está en el PPT, es trabajo de ustedes encontrarlos, chicos. ¿Ya? Trabajo de ustedes. No me hagan preguntas diciendo en qué parte del PPT está, no, pues, no. Ya nosotros le damos esa posibilidad que estas preguntas se contestan con la materia del PPT, pero la pega de ustedes es encontrarla, ¿ya?
Guíense, yo siempre le digo, guíense por ciertas palabras claves. El uso principal de los refranes, uso principal, entonces volver para acá. Entonces, ¿a qué diapositiva, no sé, ustedes van haciendo una habilidad? ¿Qué diapositiva a mí me permite? Mira, por ahí podría ser, ¿eh? Uso contenido de refranes, ¿eh? ¿Se dan cuenta? No es algo, por ejemplo, porque si no, porque de lo contrario, ¿no es cierto? Sería inducir respuesta. Esta propuesta que nosotros tenemos como colegio, ¿verdad? Es una propuesta bastante amigable para ustedes. Una mínima exigencia que tomen los contenidos que nosotros les entregamos a través del PPT, ¿verdad? Y tomen eso como fuente y contesten la pregunta. Para eso están estas instancias de aplicación y de reforzamiento, ¿ya? En el número 2, explica con tus palabras estos dos refranes. Agua que nos debe beber, déjala correr. Juan Segura, perdón, vivió 100 años. Juan Segura vivió 100 años. Entonces, la idea que ustedes, no es que tomen, ojo, no es que tomen este refrán, coloquen ahí en Google significado y copien lo que le va a aparecer, sino que leerlo y traten de interpretarlo. ¿Qué significa agua que nos debe beber, déjala correr? ¿Y qué significa Juan Segura vivió 100 años? ¿Ya? Ambos yo lo he escuchado, incluso en los que nos gusta la cumbia, la cumbia tradicional, hay una cumbia, ¿verdad?, de la antigua Sonora Palacio que habla de agua que nos debe beber, déjala correr, ¿ya? Entonces, traten de averiguarlo. Tienen plazo de aquí hasta el viernes a las 10 de la noche, ¿cierto? Según ustedes, nos cansó hacer eso y quieren mandarlo después, ¿verdad? Yo no hago, o no respondo consultas ese fin de semana. Envíenla si quieren, pero no voy a interactuar con consultas. Claro, porque fin de semana yo no trabajo, fin de semana es de descanso. Ya, pero sí puedo darle la oportunidad que de todas formas envíen sus preguntas sábado y domingo. ¿Ya? Pero yo no contesto dudas sábado y domingo. ¿Ya? Eso por favor para que les quede claro y que nadie se moleste por ese sentido. Muchachos, yo faltan 5 minutos y quiero aprovechar este ratito brevísimo que nos queda. Voy a tener aquí la presentación y les quiero presentar lo que dije antes de este video explicativo que es breve, pero yo pienso que nos puede ayudar en esta